pido por favor que una vez más oremos por este tiempo de enseñanza. Oramos. Señor Dios y Padre bendito, buenas noches. Muchas gracias te damos, Señor Celestial, porque nos regalas estar reunidos, Dios Todopoderoso, con la intención de escuchar lo que nos quieres enseñar. A sabiendas, Dios bendito, que te place enseñarnos como hijos tuyos. Te agradecemos, Señor bendito, porque entendemos que con esta enseñanza, Señor, tú pastoreas nuestras almas, nos alimentas. Con tu palabra nos confrontas, con tu palabra nos animas, con tu palabra, Señor, avanzas. Es hora de hacernos semejantes al Señor Jesús. Y te damos gracias por ella, y te damos gracias por tu Santo Espíritu, que es nuestro Maestro. Y te damos gracias por la nueva vida que tenemos, en la cual es posible, Señor bendito, comprender lo espiritual desde lo espiritual. Gracias por estas cosas, y gracias, Señor bendito, por tu perdón de nuestros pecados, por no darnos lo que merecemos, sino lo que en tu gracia, Señor, consideras que necesitamos. Muchas gracias por esto, Señor. Mira, Dios, que te rogamos, Dios, que nos ayudes a estar atentos, concentrados, dispuestos ante lo que tú nos quieres enseñar esta noche. Que tu palabra de nosotros lo que tú quieres es nuestra petición. Y a la vez que te pedimos, te damos gracias, Señor, porque entendemos que esta petición es según tu voluntad. Y por ende, Señor bendito, sabemos, Señor, que podemos recibir esto que te pedimos. Ayúdanos, Señor, lo rogamos a ti, agradecidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con un tema que comenzamos hace algunos miércoles. Ustedes recordarán, estamos ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Estudiando algunas cosas que el Señor menciona en torno a la paz. Y nos hemos venido enfocando en pensamientos asociados con la paz. Así que voy a pedirles por favor que nos vayamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y por favor, ubíquense sobre el versículo número 4 de Filipenses, capítulo 4. Vamos a ver nuestras lecturas del versículo número 4 hasta el 9. Y seguramente a medida que ustedes van leyendo van a recordar cositas que el Señor nos ha venido enseñando. ¿Listo? Entonces vamos, Filipenses, capítulo 4. Nos ubicamos sobre el versículo 4 y vamos hasta el versículo 9. Leemos. Dice así. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Seguramente ustedes recuerdan, mi hermano, cómo el Señor aquí nos viene llevando a pensar en algo que tiene que ser real para todos y cada uno de nosotros, en tanto somos cristianos, en tanto somos nuevas criaturas. Estamos hablando que la voluntad de Dios para usted y para mí como hijos suyos es que tengamos una vida como creyentes en la que haya gozo y en la que haya paz. Que estas deben ser características del corazón, de la mente, del ser cristiano, y que el Señor, si recordamos un poco el contexto de Filipenses, nos pone a pensar por vía de aplicación en que el gozo y la paz que Dios da no dependen de las circunstancias. Y seamos francos, decirlo es sencillo, pero vivirlo es algo que solamente es posible en el Señor. Porque recuerden ustedes, quien está siendo usado para escribir esto que acabamos de leer es un siervo de Dios que está preso por ser siervo de Dios, al que algunos supuestos hermanos le caen encima con sus enseñanzas, y este apóstol Pablo que está preso está diciéndole a los hermanos de la iglesia en Filipo, a los que ve con gran alegría, con gran gozo, oiga, recuerden, deben tener gozo en su corazón. Regocíjense siempre en el Señor. Esta carta se destaca porque constantemente habla del gozo.
de esa alegría en Dios por el hecho de haber sido reconciliados con Dios, de tener comunión con Dios. Y como lo estábamos leyendo hace un momento, también Dios dice, oiga, tengan paz. Y la paz de Dios es una paz que cuando es la obra del Señor sobrepasa todo lo que uno puede entender. Es una paz que no depende de humanamente aprendido, que para tener paz necesito A, B, C, O. Si me pasa A, voy a llegar a B y ahí se me va la paz. No, esta paz depende directamente de la obra del Señor en nosotros. Y como no puedo quedarme demasiado en este tiempo de recorderis, ustedes se dan cuenta, mis hermanos, entonces cómo el Señor, hablando específicamente de la paz, nos dice a nosotros que tenemos que aprender a pedirle a Dios con acción de gracias por todas las cosas, pero cuanto más por aquellas cosas que nos tienden a preocupar, que nos tienden a afanar, que nos tienden a afligir el alma, que nos quitan el gozo, que se nos llevan la paz. Y entonces el Señor nos recuerda por medio de Pablo, oiga, esas cosas tráigalas delante de Dios en oración con acción de gracias, confiando que yo sé lo que estoy haciendo en su vida. Venga, ore a mí todas las veces que sea necesario. Pero en cuanto a usted, creyente, en cuanto a nosotros como cristianos, el Señor nos manda algo que, adicionalmente a una oración que le agradece a Dios, debemos aprender a tener unos pensamientos. O mejor, un pensamiento que se caracteriza por varias realidades que solo son posibles en una persona en la que el Espíritu Santo mora, en la que el Espíritu Santo está orando. Y es aquí donde ustedes recuerdan, vemos los versículos 8 y 9. Por lo demás, teniendo en cuenta lo anterior, hermanos, a creyentes, ¿no? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Hasta ahí llegamos la vez pasada. Hoy avancemos otro poquito. Ya estamos por terminar esta porción. Y es que nos corresponde comenzar a estudiar todo lo amable. Cuando usted piensa en lo amable, hermano, ¿qué le viene a la cabeza? Usted, por ejemplo, habrá dicho o escuchado que una persona dice de otra, ay, la vecina de la esquina es lo más de amable. O, por ejemplo, llega usted a la casa todo contento, contento y le cuenta a un familiar suyo, uy, di con un señor en Transmilenio más amable, me cedió las sillas. Cuando ustedes y yo pensamos en el término amable, lo asociamos con alguien que es agradable de tratar. Incluso la palabra amable tiene la idea de aquello que es digno de ser amado, pero en todo caso, échale cabeza a mano. La palabra amable a nosotros nos suena como algo grato, ¿cierto? Como algo chévere, como algo que con lo que uno se quiere relacionar. Ojo, porque el Señor nos está diciendo esta noche, continuando con el estudio de estas 6 características del pensamiento cristiano, que nosotros tenemos que acostumbrarnos como cristianos que quieren tener la paz del Señor de forma constante en sus vidas, como cristianos que entienden qué pensamiento quiere Dios que ellos tengan, tenemos que aprender a pensar en todo lo amable. Cuando nosotros pensamos en todo lo amable, tenemos que tener presente lo que pensamos por regla general una persona amable, pero podríamos pensar como algo que es amistoso. E incluso, y es la palabra que les voy a pedir que tengamos como sinónimo, como algo que es agradable. Entonces nosotros decimos, ay, conozco a un señor en tal lado que es lo más de amable. Y decimos un sinónimo de amable, pues alguien agradable, alguien con quien no quiere relacionarse, alguien que causa agrado. Y entonces la palabra amable vamos a tomarla como sinónimo de lo que es agradable, de lo que se acepta fácilmente, de lo que se ama fácilmente. Y entonces, mis hermanos, desde ya voy a plantearles que tengamos en nuestra cabeza algo. Tal vez a usted le ha pasado, como a mí, que ha ido a ver una película o la ha visto en televisión y usted ha llegado al final de la hora y media, 2 horas, o en el caso de algunas películas, las 3 horas y pico, después de ver esa película, usted sale aburrido o se levanta de la silla aburrido y usted dice, qué película tan mala. Y algunas veces usted dirá, esa película estuvo muy mala, los efectos muy malos, los actores muy malos.
Pero cuando más, por lo menos a mí, me tiende a molestar una película, es cuando es muy malo el guión. O sea, que la historia es muy mala, muy mala, muy mala. Y si yo me gasté en eso 2 horas, casi que decimos, qué vaina tan desagradable. Toda plana, todo predecible, todo repetitivo. No. Pues hoy, partiendo de lo amable y con la ayuda del Señor, llegando a lo siguiente, aquello que es de buen nombre, quiero ponerles sobre la mesa una reflexión. Si tal vez usted, como yo, es de los que ve una película y le molesta cuando está con un guión molesto, desagradable, tal vez va a entender entonces ahora una reflexión que le quiero plantear, y es, a veces nosotros somos los guionistas de pensamientos con los que nos armamos películas completas que cuando nos damos cuenta fueron tremendamente malos. O sea, nosotros nos armamos unas películas en nuestras cabezas, nosotros formamos películas con nuestros pensamientos que cuando evaluamos la película que nos salió de eso, nosotros decimos, oiga, esto sí fue terriblemente malo. Y bueno, la película mala que vi el otro día duró 2, 3 horas, pero el problema está cuando nosotros nos armamos películas que nos pueden durar incluso toda la vida o larguísimos periodos de tiempo. Por eso el Señor hoy nos va a poner a pensar, como les dije a ustedes, en 2 características del pensamiento cristiano: lo que es amable, todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre. Como si tuviéramos que aprender a pensar para armar una película agradable, vamos a tener en cuenta estas 2 cosas. Y entonces, lo primero, ¿qué es algo amable? Algo amistoso, algo aceptable, y vamos a dejarlo con un sinónimo, lo que es agradable. Dios quiere que usted y yo pensemos lo que es agradable en todas las circunstancias, cuando estamos batallando porque la paz de Dios se mantenga en nuestras mentes. Ya dijimos, es necesario orar con acción de gracias, pero el Señor a usted y a mí nos da un mandato. Constantemente, todo el tiempo, quiero que piense lo que es agradable, lo que es amable. Entonces vamos a mirar algunas cositas sobre esto, ¿vale? Y entonces, una cosita que no puedo olvidar mencionarles es que esta palabra, amable, no la encontramos en otros pasajes del Nuevo Testamento. Esta palabrita en el idioma original solamente aparece en el texto que estamos estudiando. No obstante, vamos a ver una escena donde se nota que alguien está pensando todo lo agradable y vamos a ver las consecuencias de pensar lo agradable. Y tal vez ustedes se van a dar cuenta, ¿y qué hubiera pasado si los pensamientos de quien vamos a leer no hubieran sido agradables? ¿Qué habría pasado con el que se le acercó? ¿Se habría armado una mala película, una película desagradable? Pues vayamos entonces al texto que les propongo ahora, que es Marcos, capítulo 10, Marcos, capítulo 10, y se ubican por favor sobre el versículo 17. ¿Qué vamos a leer ahora? Un ejemplo práctico de un pensamiento amable, de un pensamiento agradable, de un pensamiento, siguiendo la ilustración, que no se arma malas películas y que no arma tragedias. ¿Listo? Marcos 10, 17 y vamos hasta el 22. Leemos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra,
se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces vemos aquí la tan conocida historia del joven rico. Y ustedes la pueden encontrar en otros textos paralelos donde vemos la misma historia contada, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas y también lo van a ver en el Evangelio de Mateo. Ahora, lo que llama la atención, mis hermanos, de esta historia es la realidad que está en el fondo. Hay unas cosas que vamos a mencionar en un momento que usted seguramente recuerda, que servirían como base para escribir una película, para tener unos pensamientos agradables o desagradables. Miremos un poco el contexto y miremos por qué podemos decir aquí que el Señor Jesucristo tuvo un pensamiento, una consideración, un entendimiento amable, agradable para enfrentar esta situación que le planteó un muchacho que llegó corriendo. Sabemos nosotros por el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 18, que este hombre era un principal, era una persona no solo que tenía dinero, sino que tenía importancia en medio de los judíos. Adicionalmente, en Mateo 19, 22 vemos que era un muchacho, que era alguien joven. Entonces, alguien joven que tiene importancia, que tiene poder, que tiene plata, aparece en una historia. Y como les dije, es como si fuéramos a ver una película y veamos, ¿esta película fue agradable o desagradable? Entonces, seguimos acá. Entonces llega este muchacho, dice el versículo 17, al salir él para seguir su camino. Ahora, miren, ojo, lo que el Señor va a resaltar a continuación. Tengan ustedes presente, tengamos todos presente algo. Delante de quien llega este joven rico, no es delante de un hombre sencillo. Sí es un hombre, pero también es Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo en varias ocasiones mostró conocer lo que había en el corazón del hombre, es decir, todo lo sabía, conocía muy bien lo que había en el pensamiento, en el sentimiento, la realidad interna de las personas. O sea que cuando vemos que este joven rico llega donde él, el Señor Jesucristo tiene muy claro cuáles son las condiciones espirituales de esta persona. ¿Listo? Entonces dice que el Señor va a seguir su camino y en esas viene uno corriendo. Ojo, Dios, al revelar este texto a Marcos, le lleva a que enfatice varias cosas. Y noten algo. ¿Qué enfatiza arrancando? Dice, viene corriendo, 1, 2, se hinca de rodillas, se arrodilla delante del Señor Jesucristo, y 3, arranca diciéndole, maestro bueno. Ojo, Jesús sabía lo que iba a pasar con el joven rico, claro. Jesús sabía lo que había en el corazón del joven rico, claro. Pero noten algo bonito. Dios, al momento de inspirar a Marcos a escribir esto, le lleva a pensar algo. Mire, yo quiero que usted escriba para que las personas cuando lean este evangelio sepan algo. ¿Qué? Miren las cosas que yo vi en ese joven rico. Ojo, no va a destacar que es solo un religioso o uno que piensa erradamente de sí mismo. No, ¿cómo arranca? Destaca, viene corriendo. Este muchacho tenía un deseo ferviente, un anhelo fuerte que lo llevaba a acelerarse para lograr lo que pretendía. No dice, y pasando por ahí, volteó con pereza, no, 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 llega corriendo, échale cabeza, mano. Uno, porque llega a un lugar corriendo, porque a uno le parece importante llegar. Si no, échale cabeza a mi hermano a la última cita que usted casi pierde en la EPS. ¿Se acuerdan? Llega corriendo, ojo, e hincando la rodilla delante de él. ¿Quién está hincando la rodilla delante de Jesús? Un hombre principal en medio de los judíos y aparte tenía plata. Y aparte era muchacho. La verdad, no sé el dato estadístico, pero generalmente los muchachos no es que tengan mucha plata. Pregúntele a los muchachos de la universidad, se da cuenta que a veces apenas tienen para fotocopia. Pero aquí tenemos a alguien que es joven, que tiene plata, que es principal y llega y se postra delante de uno ante
el que, según el joven rico, es un maestro. Entonces, primero Jesús, Dios nos destaca aquí que llega corriendo, ojo, una, dos, que muestra humildad, se postra ante Jesús, y tercero, le trata con respeto, le llama maestro bueno. ¿De qué estamos hablando hoy según Filipenses? De aprender a pensar todo lo que es digno de esa amabilidad, de ese trato agradable, de ese trato amigable. Delante de Jesús llega de la nada un muchacho con una actitud como la que nos está describiendo. El Señor no arranca diciendo, y llegó delante de Jesús un religioso que se creía mucho. No. Ahora, Él le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El muchacho sabe que existe la vida eterna. Él no se pregunta, maestro, ¿hay vida eterna? ¿Hay un reino de los cielos? Él sabe que hay vida eterna y que quienes tienen esa vida eterna son los que entran al reino de los cielos. Jesús le contesta con una pregunta, versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús aquí, que está frente a un muchacho afanado, humilde y respetuoso que le está preguntando por algo eterno, lo corrige. ¿Lo notaron? Pero lo corrige no con el deseo de hacerlo sentir mal, sino con el deseo de hacerlo entender. ¿Que hacerle entender qué? Que el muchacho que ha llegado a este lugar en las condiciones que ustedes y yo acabamos de leer, no entiende algunas cosas. Posiblemente, mis hermanos, lo que vemos en lo que Jesús le está diciendo apunta a que el muchacho comprenda algo. Tú no sabes lo que realmente es bueno. Tú me llamas maestro bueno según lo que tú consideras bueno, pero joven, con tu diligencia, con tu humildad, con tu respeto, todavía tienes que aprender algo. La bondad solo está en Dios. Para el muchacho que estamos viendo hoy, la bondad, según lo vamos a ver más adelante, está asociada con cosas que él hace, como, digámoslo de otra manera, uno puede ser bueno, yo puedo ser bueno, pensaría el muchacho. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice a continuación. Versículo 19. Jesús le dice, solo hay uno bueno que es Dios. Yo creo que ya el muchacho aquí como que se frenó un poquito y espere, me van a enseñar algo, listo. Le dice 19, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El muchacho yo creo que se le dibujó una sonrisa, claro. Por eso fue que te dije maestro bueno, o maestro de los buenos, y yo soy de los buenos, mira, yo cumplo la ley. Pero es interesante notar algo. Si ustedes se fueran a Mateo 19:19, que es un texto paralelo, es decir, donde aparece la misma historia, ustedes en Mateo 19:19 leerían lo siguiente. Se los voy a leer para que no se vayan allá, quédense por favor en Marcos 10 y permítanme les leo lo que dice Mateo 19:19. Tocando la misma escena, llegando a este momento, dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando se toma los evangelios, cuando toma los tres lugares donde está esta misma historia y los une, tiene la historia completa. Y la historia completa a usted y a mí nos dice, entre otras cosas, que el Señor Jesucristo adicionalmente le recordó algo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para el muchacho los mandatos atrás relacionados eran, claro, siempre los he guardado. Sí, claro, señor. Pues aquí entre nos, por eso es que yo vengo como tranquilo, casi, casi, que uno espera que el muchacho a su vez espere que le diga, señor, tú eres bueno, ¿qué me toca hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Cierto que no me falta nada? Porque yo hago todo. Pero en Mateo, el Señor resalta un mandato que el muchacho conocería, respecto del cual él diría, claro, yo he guardado todo.
cuando vemos la respuesta del muchacho, cuando vemos lo que el muchacho le dice a Jesús, el muchacho está diciendo, Señor, yo guardo toda la ley, incluyendo amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahora, recuerden algo para que no nos perdamos. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando hoy? Pensar todo lo amable, ¿cierto? Pensar eso que es agradable. Estamos viendo aquí la historia de un muchacho que llega delante de Jesús con diligencia, con humildad, con respeto, que prácticamente quiere que Jesús le confirme a él que él está muy bien. Casi que el muchacho quiere escuchar de Jesús, Señor, dígame, yo estoy volando y voy para el cielo, ¿cierto? ¿Cierto? No me falta nada. El Señor lo confronta, le dice de otra manera, usted como que no entiende que lo bueno es Dios y depende de los parámetros de Dios. Mire, los mandatos son estos. ¿Usted los ha guardado? Claro, Señor. Incluyendo el de amar a tu prójimo como a ti mismo. Claro, Señor. Ojo, ojo, ojo. Jesús conoce qué hay en el corazón del muchacho. Jesús no necesitaba preguntarle nada. Jesús no se siente repelido, no se siente molesto por tener frente hacia un religioso. No. Jesús, si me permiten seguir con la ilustración, está escribiendo una historia con este muchacho. Está haciendo lo agradable, lo amable con este muchacho. Desde el primer momento Jesús le hubiera dicho, mire, yo con religiosos, con plata no la voy así quemar de aquí, pero no lo hizo. El muchacho afirma que cumple todos los mandatos, repito, incluyendo el de amar a tu prójimo. El muchacho dice, él entonces, perdóname, el 20. Él entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde que tengo uso de razón, he guardado todo esto. Dime, si entro al cielo, ¿cierto? Tengo que entrar al cielo, vida eterna, ¿cierto, cierto, cierto? Jesús, que le conoce el corazón y que está teniendo una actitud amable, agradable hacia él, le dice lo siguiente, hace lo siguiente, versículo número 20. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Lindo, ¿no? Leerlo es agradable. ¿Cómo va la historia? El muchacho dice, no, Señor, yo he guardado todo eso. En el contexto que entendemos, el muchacho cree que es bueno, que está listo para entrar al reino de los cielos. Solo quiere escuchar de Jesús un aplauso. Bueno, usted está re bien, pero Jesús está siendo amable con él. Le mira. La palabra mirar no es que pasó la mirada sobre el muchacho. La palabra mirándole significa que Jesús lo miró fijamente, que lo contempló intensamente. No fue una miradita ahí de pasadita. Tiene frente a él a un muchacho que muy posiblemente sería respetado, hasta honrado por muchas personas que le conocían, pero que no conocían quién era él por dentro. Un muchacho que llega corriendo, que llega humildemente, que muestra respeto al hablarle, pero un muchacho que no entiende lo que realmente Dios considera bueno. Un muchacho que por ende se cree bueno según su propio criterio, el criterio de la religión. Jesús le pone a pensar sobre los mandatos y el muchacho cree que está bien, incluyendo aquel que, como vamos a ver, no cumplía, amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo mira, lo contempla. Jesús pone su mirada sobre él y la mantiene, como si en este momento en la humanidad solo existieran Jesús y ese muchacho. Lo mira. Ojo, ojo, ¿qué le acaba de decir el muchacho a él? Yo he cumplido todos estos mandatos. Soy irreprensible, podríamos decirlo. Jesús le mira intensamente y después que dice, le amó. Ahora, mano, échele cabeza. Aparte de lo sumamente bello que resulta este momento, porque de alguna manera, por vía de aplicación, entendemos
cómo la mirada del Señor es una mirada de amor. Siendo juez, siendo Señor, mira con amor, incluso al que está tan equivocado como este joven. Porque seamos francos, está equivocado. Jesús lo mira, Jesús le ama y estamos hablando del amor de Dios, no de cariño, sino el amor ágape, el amor de Dios mismo. Y le dijo, una cosa te falta. En una cosa te quedas corto. Muy seguramente habían más, pero Jesús va a hablarle a un punto, al punto específico en el cual su estructura, su armadura religiosa cedería. Jesús tocó el talón de Aquiles del muchacho, pero lo está haciendo con la mirada del que ama, con la mirada del que no lo ha repelido, con la mirada del que no lo ha maltratado, que yo no la voy con religiosos. Lo han notado, lo han visto cómo le está tratando. Jesús sabe todo en el corazón del muchacho. Las preguntas Jesús no las está haciendo para saber qué hay en el muchacho, sino para que el muchacho se ponga a pensar si sabe lo que hay en su propio corazón. Le dice una cosa, te falta, hay una cosa en la que te quedas corto. Ven, te la cuento. Con la mirada llena de amor puesta sobre él. Muchacho, joven rico, joven principal, joven que corre a mí y se humilla a mí y me trata con respeto. Te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué pobres? A los mendigos, a los que nada tienen y nada pueden conseguir por sus propias fuerzas, porque están muy viejitos y ya no les dan trabajo, o porque están muy enfermos y ya no pueden trabajar. Muchacho, joven, rico, diligente en cuanto a lo religioso, lo estamos leyendo. Hay una cosa en la que te quedas corto. Tú que dices que entiendes qué es lo bueno. Si realmente lo entiendes, entonces haz una cosa. Tomas todo lo que tienes, por lo que los demás te conocen, el joven rico, vaya, venda todo eso y se lo da a los que están en condición de miseria. Ojo, y no es a título de préstamo, no, solo se los entrega. Solo en ese momento quedará claro que tienes el corazón de uno que puede entrar al reino de los cielos y tener tesoro allí. No le está diciendo aquí Jesús, haga una obra para ser salvo. Aquí Jesús le está poniendo a él a pensar en algo. Usted conoce religión, pero no tiene fe. No tiene la fe del que vive por gracia. No tiene la fe del que recibe y da por gracia. Tal vez, joven rico, usted dice que usted ama a su prójimo como a usted mismo porque usted nada malo le hace a su prójimo. Tal vez, joven rico, usted dice, yo soy una persona buena en la manera como administro mis recursos porque yo no estoy cobrando intereses de usura o no le estoy quitando a los demás. Pero Jesús aquí lo va a cuestionar y es, no solo es el mal que no hace, es el bien que está dejando de hacer, lo que muestra joven rico, que tiene una fractura en su estructura religiosa, que tiene un problema que hace que necesite no de su esfuerzo, sino de realmente creer en Dios. Porque el joven rico no podría haber vendido lo que tenía para dárselo a los que nada tenían, salvo que tuviera una nueva vida, salvo que fuera una nueva criatura, capaz de obedecer los mandatos de Dios en la capacidad que Dios da a quienes han nacido de nuevo. El joven había cosas que podía no hacer o hacer en su fuerza religiosa, pero lo que no podía hacer era hacer lo que el Dios bueno demandaba. Y noten algo, quien le está hablando así al joven rico es uno que lo está mirando fijamente con el amor de Dios mismo. ¿Notan algo, hermanos? No hay palabras de desaprobación, de fastidio, no hay un juicio
que lleva, váyase de aquí, que yo con gente como usted no la voy. Jesús conocía lo que había en el corazón, conocía los pensamientos, conocía la realidad del joven rico, pero el Señor Jesucristo no se armó en su mente una película según la cual, ahorita me va a llegar un joven rico, bien religioso, bien creído. Y entonces cuando me llegue, me va a tocar hablarle así porque los demás van a pensar que si no soy una alcahueta. Y entonces Jesucristo, a pesar de conocer la realidad de lo que había en el joven rico, no tomó lo malo del joven rico, no resaltó lo desagradable del joven rico, sí lo confrontó, sí le llevó a ver qué cosas le faltaban, sí le llevó a entender en qué cosas no era agradable delante de Dios. Pero recuerden, ha resaltado cosas tales como, este muchacho llegó corriendo, este muchacho se arrodilló, este muchacho trató con respeto. ¿Lo notan? Es decir, frente a un montón de cosas que Jesucristo podía pensar en este momento, Jesucristo tomó las agradables para poderlo ayudar. ¿Me hago entender? Pensar todo lo agradable nos va a llevar a nosotros a tener circunstancias en las que tengamos un montón de circunstancias, realidades, personas que produzcan pensamientos de diferente índole, agradables y desagradables. Y aprendemos en lo que estamos leyendo hoy que es sabio tomar las cosas agradables. Ojo, no es negar lo desagradable. Jesús no negó el problema del joven rico, se lo ayudó a ver. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros tenemos un problema y es que nosotros pensamos solo lo malo respecto de otras personas o de las circunstancias? Me va a salir con esto, me va a decir aquello, me miró así, no me saludó. Pues debe ser, ¿por qué? Porque le caigo mal, porque me tiene fobia, porque me tiene envidia. ¿Y no les ha pasado a ustedes, mis hermanos, que es desde una presunción, desde un pensamiento que nos inventamos de otro u otros o de alguna circunstancia, nos armamos una película, literalmente una tragedia? Ah, pues mire, si nosotros hubiéramos enfrentado ese momento, no, mire quién viene ahí, ese joven rico que se cree mucho, a que tiene plata y que es muy juicioso, no, qué fastidio. ¿A qué es que viene usted? Hermano, pida cita. No, 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 pida cita, se ha ordenado. Ah, que se cree muy bueno. Mínimo, quién sabe dónde se consiguió esa plata. Que usted ni siquiera ama a los pobres. Y ojo, desde esos pensamientos que podríamos haber tenido nosotros, que son pensamientos desagradables, pensamientos que no son amables, nosotros armamos películas. Entonces, mire, me llegó el desagradable, que es todo creído, que me viene a hablar esto, y nos armamos películas. ¿Y qué tiende a pasar cuando nosotros nos armamos esas películas con los pensamientos desagradables? Naturalmente, la paz se va. ¿Por qué? Porque tomamos una actitud defensiva. Como presumimos lo desagradable en el otro, nosotros nos acorazamos, nos entramos a defender cuando ni siquiera ha llegado el ataque. Pero ven que a Jesús no le está pasando eso. Avancemos otro poquito sobre este texto para terminar. Déjeme repetir el 21, que este es muy bonito para no hacer. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque hace un momento tú dijiste que tú cumples la palabra y que amas al prójimo como a ti mismo, ¿no? Muchachos, si haces esto, tendrás tesoro en el cielo y entonces, cuando hagas eso, cuando tengas una fe verdadera, ven, sígueme tomando tu cruz. Sobre esto no tenemos el tiempo para resaltarlo, pero todos los judíos en ese momento entenderían lo que sería una cruz, el principal castigo de los romanos contra aquellos que no eran romanos. Jesús le está diciendo a uno que viene a él, que se cree a sí mismo bueno, le está confrontando con amor, le está llevando a ver lo que le falta y le plantea la cruz. Interesante, ¿no? Le pone enfrente la realidad que ese muchacho debería esperar mientras llegaba al reino de los cielos.
Versículo 22. Pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es interesante porque la palabra afligido nos lleva a pensar a nosotros que el muchacho en ese momento asumió su rostro asumió una imagen apesadumbrada, como sombría, como cuando usted sale y ve el cielo todo bonito y de un momento se llena de nubes oscuras. Esa es la idea, como un cielo que se oscurece. Algo así le pasó al muchacho cuando escuchó lo que Jesús le dijo, cuando Jesús le hizo entender lo que realmente es bueno, cuando le llevó a darse cuenta de algo. Muchacho, por las obras de la ley usted no va a ser salvo, usted necesita de mí. Cuando Jesús le lleva a comprender eso, el muchacho se aflige, se apesadumbre. ¿Por qué? Y se va triste. ¿Por qué? Porque el muchacho tenía muchas posesiones y con sus posesiones no quería cumplir el mandato de amar a tu prójimo como a sí mismo. Resalta el amor con que el Señor lo trató. ¿Por qué le pudo tratar con ese amor? Porque el joven no era un religioso. Sí lo era. Porque el joven no tenía una estima equivocada de sí mismo en lo espiritual. Sí, tenía una estima equivocada respecto a sí mismo en lo espiritual. Porque Jesús pudo amar tanto a este muchacho, al punto que el muchacho se va no echado por Jesús, sino porque no está interesado en cumplir eso que debe hacer. No tiene la fe para, por ejemplo, dar a los necesitados. ¿Saben qué creo que pasó aquí? Se muestra el pensamiento y la conducta de uno que es amable, de uno que hace lo que es agradable, lo que es bueno para los demás. Vemos la actitud de uno, nuestro Señor Jesucristo, que sabe tomar las cosas y usar lo bueno para ayudar. Se aferra a lo que es agradable. Claro, a ustedes y a mí nos toca todo el tiempo lidiar con circunstancias y personas que por momentos y en momentos específicos, literalmente, pueden ser desagradables, pero seamos francos, mis hermanos, nosotros también somos a menudo desagradables. ¿O quién dice que no? ¿Quién dice que no hace cosas que para los otros son difíciles de ser amadas? Lo bonito de esto es cómo el Señor nos pone a pensar, viendo un tanto la historia del joven rico, en que una persona que piensa lo amable sabe tomar lo amable para hacer lo que es de la voluntad de Dios. En este caso, entregar un mensaje que a ese joven le tuvo que quedar en su mente. Y no sabemos si ese muchacho algún día llegó a creer en Jesucristo. Sí sabemos algo. Un día se encontró con uno a quien él veía como un maestro bueno y le habló de tal manera que le tuvo que confrontar el corazón. Le habló con amor mientras lo miraba fijamente. Un pensamiento agradable nos dice a nosotros, un pensamiento amable nos dice a nosotros que tomamos lo bueno para hacer una buena historia. Aclaremos una cosa, mis hermanos. Aquí no estamos hablando de optimismo ciego. Aquí no estamos hablando, hermanos, que usted se metió a las 3 de la mañana por el callejón de los atracos. Y en ese momento usted ve que vienen 10 manes al frente con machetes y voltea a mirar y vienen otros 10 manes con pistola y comienzan a gritarle de lado y lado, quieto, 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 no se haga matar. Aquí no se trata antes que usted piense, no, no me van a atracar. No, no es optimismo ciego, es discernimiento de lo agradable. Es tomar lo agradable en medio de las circunstancias difíciles. Déjenme, mis hermanos, les leo algo que plantea un autor que me pareció muy bonito. Se lo leo. Un autor dice lo siguiente. Hay algunos que tienen la mente tan concentrada en el castigo y la venganza que no provocan más que amargura y miedo en otros. Hay algunos que tienen la mente tan programada para la crítica y la bronca y la burla que no provocan más que resentimiento en los demás. La mente de la persona cristiana se concentra en cosas amables, la simpatía, la tolerancia, la comprensión, de tal manera que resulta amable para los demás. Basta verla
para quererla. Dicho de otra manera, una persona que aprende y se acostumbra a pensar lo que es amable, dígame si no le ha pasado, es una persona que se hace querer, porque no está encima de uno, está con uno para ayudar. ¿Por qué? Porque piensa lo que es agradable, se enfoca en lo que es el plan de Dios y obra en consecuencia. Ahora avancemos otro poquito, porque vemos nosotros que el Señor nos dice también que debemos nosotros pensar en algo más. Entonces dijimos que todo lo que es agradable, pero el Señor nos dice también, oiga, piensa en todo lo que es de buen nombre, lo que es de buen nombre, lo que es de buena reputación. La palabra literalmente cuando hablamos de aquello que es de buen nombre es lo que es de buen habla, lo que se dice bien. Y este autor que les comento y que leímos hace un momentico, nos plantea algo que me pareció una vez más bonito. Cuando hablamos de lo que es de buen nombre, lo que es de buena reputación, dice, tal vez no fuera excesivo decir que describe lo que es apto para que Dios lo oiga. Este autor nos plantea una definición que me pareció muy bonita. ¿Qué es lo que es de buen nombre en el pensamiento? ¿Qué es lo que es de buen nombre en general? Lo que es apto para que Dios lo oiga. Claro, ustedes y yo ya nos dimos aquí cuenta de algo. Los pensamientos groseros nunca van a ser pensamientos de buen nombre. Pero una vez más, hay algo aquí que deben tener presente, que debemos tener presente. La expresión buen nombre solo aparece en esta porción que estamos estudiando de Filipenses. No hay otros lugares donde veamos la misma idea. No obstante, está hablándonos de unos pensamientos, de una forma de ver, de sentir, de pensar, de una realidad constante en el corazón que no le causa a uno vergüenza. No me tomen a mal, pero creo que para muchos de nosotros sería molesto que algún día pudieran conectar nuestra mente con un proyector y que se viera ahí lo que pensamos, ¿cierto? La idea de un pensamiento de buen nombre, de buena reputación, es que si a usted le conectaran a su mente un proyector, la gente diría en otras palabras, tan bonito que piensa. Ese pensamiento es digno de respeto. Buena mano. Ahora, ¿qué tal mis hermanos si me acompañan a Hebreos capítulo 11? Hebreos capítulo 11. Y nos ubicamos en el versículo número 1. Hebreos 11:1. Una vez más, la expresión buen nombre no la encontramos en otros lados, entonces buscamos cómo armonizar, cómo ahondar esto con otras enseñanzas de la palabra y resulta que pues lo que es de buen nombre también se entiende como lo que es de buena reputación, ¿cierto? Y entonces miren cómo el Señor nos enseña aquí algo en Hebreos 11, versículos 1 y 2. Y recuerden, estamos hablando de esta nube de testigos que dice el Señor, de esas personas que vivieron según la voluntad del Señor y que se conocieron como los que vivieron según la voluntad de Dios, que son un ejemplo para nosotros. Pues Hebreos 11, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Wow. Las personas de antes de nosotros, las personas de antes a quienes escribió el epístola a los hebreos, fueron personas que tuvieron fe. ¿Qué clase de fe? Una fe tan viva, una fe tan real, una fe tan grata delante de Dios que hizo que los que les rodearon reconocieran, wow, qué testimonios de esa gente. Ojo, ojo con esto, igual los mataron, pero no los mataron por torcidos, sino porque les chocaba ese buen testimonio. Pero miren mis hermanos cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Miren la nueva traducción viviente, esta misma porción, cómo se lee y se dan cuenta de cómo esto definitivamente tiene que ver con la buena reputación, con el buen nombre. Miren cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Dice Hebreos 11, 1 y 2. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Es decir, y estamos aquí, ya pronto se termina.
Cuando el Señor nos dice a nosotros que pensemos todo lo que es de buen nombre, de alguna manera, si tenemos en cuenta lo que dice Hebreos 11, especialmente el versículo número 2, comprendemos algo. El pensamiento de buen nombre, el pensamiento de buena reputación, es un pensamiento que está basado en la fe. Una fe que condiciona tanto la vida, que cambia tanto la vida de quien tiene esa fe, que los demás le ven la fe, le ven la forma como la fe le altera su actuar, su vivir. A tal punto que los demás que le ven, incluso si son enemigos, tienen que reconocer algo. ¡Wow! Esa persona tiene una buena reputación. Claro, como las personas, incluso enemigos, muchas veces no entienden por qué esa persona actúa de esa forma de buen testimonio, de buena reputación, pues no entran en detalles. Pero cuando usted, mi hermano, que tal vez es una persona que goza de una buena reputación, de un buen nombre en medio de otros, cuando usted se pone a pensar, ¿por qué ahora usted es así? Porque usted puede, para la gloria del Señor y por la gracia del Señor, gozar de un buen testimonio. Si usted es sincero, se pondrá a pensar en lo siguiente. La única razón que yo tengo para tener una vida de buena reputación es que mi vida se basa en la palabra. La palabra que me limpia es la misma palabra que me guía. La buena reputación depende tan solo de lo que Dios me enseña y lo que obedezco, no de mis pensamientos sin Dios. Es interesante entonces, mis hermanos, notar aquí cómo el Señor nos dice, oiga, piensen que lo que es de buena reputación, lo que es de buen nombre, acostúmbrese a tomar la Biblia, sea que esté en una predicación como esta, sea que esté en su devocional, sea que esté en el seminario, sea que esté estudiando la BBN, de forma tal que usted siempre recuerde que está leyendo el manual de su propia vida. Siempre leyendo y escuchando al único capaz que tiene la posibilidad de enseñarnos a vivir de una forma en la que tengamos la alegría de decir que hay una buena reputación, que hay una vida bonita. No puede haber, mis hermanos, una vida ni un pensamiento que dirige esa vida de buena reputación sin la palabra de Dios. Tal vez, mi hermano, usted en este punto puede reconocer, podemos reconocer que en las cosas en que nosotros tenemos pensamientos que no son de buena reputación, que no son de buen nombre, es el área donde los pensamientos no están siendo gobernados por Dios. Es el lugar donde nosotros tenemos pensamientos vergonzosos. Ojo con esto. De la misma manera que tener esos pensamientos que no son agradables nos arman películas contra los demás, tener pensamientos que no son de buen nombre nos afectan la vida. Esos pensamientos que nos avergüenzan también se nos llevan la paz, también nos dejan sin gozo. Incluso puede que aquí no tenga que ver con un tercero, sino una película en la que usted es el único protagonista, no hay nadie a su alrededor, usted está metido en una cueva. Pero igual esos pensamientos que no son de buen nombre tienen la capacidad de amargarnos la vida. ¿Se ha dado cuenta de eso? El pensamiento orgulloso, el pensamiento envidioso, la concupiscencia, como lo llama la palabra. Y entonces, terminando, hoy pensamos un poco en cómo nosotros podemos llegar a ser guionistas de la película que nosotros vivimos. Y podemos tener películas muy mal escritas. Podemos llegar a tener películas muy tristes, muy molestas, de muy mala reputación cuando las vemos. Películas de las que somos protagonistas. ¿Por qué? Porque nos permitimos pensamientos que no son agradables según la voluntad de Dios, sino de crítica, de juicio, de desprecio, en las que no miramos con amor al otro, sino que le caemos encima y presumimos que el otro nos quiere caer encima a nosotros.
Pensamientos que no tienen ningún respeto, que no podríamos poner delante de Dios porque nos darían inmensa vergüenza. Lo que tenemos que hacer entonces es pedirle al Señor que siga obrando en nuestras vidas con su palabra, para que aprendamos nosotros a pensar lo que es de buen nombre. No solo adentro en el corazón, sino que hace que los demás digan, uy, severa la vida de esta persona. Ufa, eso es un canon, llama la atención. Pensamientos en los que los demás, como vimos la historia del joven rico, no se sienten aplastados por sus errores, sino amados a pesar de ellos y ayudados en la palabra de Dios. Los pensamientos sobre lo que es amable, sobre lo que es de buen nombre, una vez más, son cosas que deben estar en nosotros, porque es la voluntad de Dios que nosotros tengamos esa paz en el corazón. ¿Vale? Vamos a terminar en oración. Padre bendito y Señor, te damos muchas gracias por la bendición que hemos tenido de estudiar esta noche, Señor, un poco más sobre estas características del pensamiento que es propio de un hijo tuyo, que están en quien tiene tu paz, quien anda en tu voz. Te damos gracias, Señor, porque nos has puesto enfrente de ese momento hermoso en que el Señor Jesucristo, de forma fija y amorosa, trató a ese muchacho que, según entendemos, no entendía quién era, no entendía quién eres, y no por ello, Señor Celestial, le despreciaste. Es cierto, él se apartó triste, no creyó en ese momento, pero si no hubiera sido por esa amabilidad, si no hubiera sido por ese trato agradable hacia él que tú tuviste, ni siquiera hubiera podido llegar a escuchar lo que le tenías que enseñar. De la misma manera, Señor, te damos gracias, porque nos llevas a entender algo. Ese pensamiento, Señor Celestial, que es respetable, que es de buen nombre, no puede estar en nosotros si tu palabra no es la que nos gobierna. Y como no queremos tener pensamientos que nos avergüencen, preferimos conocerte para pensar a tu manera, para obedecerte. Señor, gracias por lo que nos sigues enseñando. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.